El Congreso de la Unión se conforma por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 de ellos de mayoría relativa, 200 de representación proporcional o más comúnmente llamados como plurinominales. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales 96 son electos por mayoría relativa y 32 son electos por representación proporcional. Es una primera minoría en donde 64 senadores son los que ganan como mayor votación en cada uno de los estados y 32 son los que quedan en segundo lugar de acuerdo a las votaciones obtenidas por cada partido o por las coaliciones que existen. La distribución se encarga el INE después de que terminan las elecciones. En el INE, con el conteo de las actas distritales, se hace la distribución del Congreso, tanto de diputados de mayoría relativa como de representación proporcional. Y la fórmula es bastante compleja, pero ¿qué necesitamos saber para ver cómo se dividen estos 200 diputados de representación proporcional? Lo primero que se tiene que cumplir es que los partidos hayan registrado por lo menos candidatos en 200 distritos de mayoría relativa, que en esta elección todos los partidos lo cumplen. Segundo, haber alcanzado por lo menos el 3% de la votación válida emitida. Eso es lo que es necesario para mantener el registro. Si no tienes el registro, no puedes tener acceso a diputados por la vía de representación proporcional. La fórmula se calcula dividiendo al país en 5 circunscripciones. Cada circunscripción representa distintos estados de la República y partiendo de los siguientes supuestos. El primero es que ningún partido puede tener más de 300 diputados por ambos principios. O sea, en la suma de diputados de representación proporcional más mayoría relativa no pueden tener más de 300 diputados. Adicionalmente, se tiene que cuidar y cumplir la regla de que no exista sobrerepresentación. Hoy ningún partido puede tener más del 8% de la votación válida emitida de diputados adicionales de representación proporcional. Te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Si el PRI en esta elección, supongamos, que obtiene el 20% de la votación, con la asignación de diputados de representación proporcional, con la fórmula, no puede tener más de 28% de la representación de la Cámara de Diputados. Porque recordemos que el principio de representación proporcional es para darle lugar a que todos los partidos estén representados. Entonces, si el PRI obtiene un porcentaje más grande de lo que le corresponde, estaría sobre representando más allá de la decisión que emitió el electorado. Claro, si tú marcas en la boleta que te entreguen el 1 de julio más de un emblema de un partido que estén en coalición, ese voto va a contar como un solo voto para el candidato de diputado o senador de mayoría relativa. Sin embargo, en el tema de representación proporcional funciona un poco diferente. Por ejemplo, si tú marcas 3 partidos que están en coalición, ese voto se va a dividir entre 3 para los partidos que votaste. Si tú marcas 2, por ejemplo, Morena y PT, ese voto se va a dividir únicamente entre Morena y PT para el cálculo de los plurinominales que se asignarán al final de las votaciones. Si votas por un solo partido, lo que sucede es que se va para el candidato de mayoría relativa de la coalición y solo cuenta para los diputados de representación proporcional de ese partido por el que votaste. Para mayoría relativa aplica para toda la coalición, pero para representación proporcional solamente se lo estás dando, en ese caso si no tachaste P, si solo tachaste Morena y PT, por ejemplo, solamente ese voto es mitad para Morena y mitad para el PT. Y un último punto importante también para entender en el tema de coalición y que creo que es bien relevante. Cuando uno llega en la boleta vas a encontrar que el nombre del candidato puede estar repetido varias veces dependiendo la coalición. Por ejemplo, en la de Frente por México vas a tener el mismo nombre del candidato si existe coalición en ese distrito para Morena, para el PT y para el PES. Que eso es bien importante diferenciarlo. Y eso en los acuerdos de coalición que se escribieron en el INE, donde se decide a qué partido va ese voto en realidad, si va a pertenecer a la bancada del PRD, a la bancada de Morena, o a la bancada del PT, o a la bancada del PES, que eso también es bien importante, que los ciudadanos tienen que revisar a quién realmente le están dando su voto. Sí, y hay que tener mucho cuidado también, porque no en todos los distritos electorales hay coaliciones, entonces no se tienen que ir con la idea de que todos los partidos en tema de diputados están coaligados.
sino hay que tener mucho cuidado y a la hora de votar fijarse que realmente el nombre del candidato esté en los partidos, sea exactamente el mismo. Ahí no puede tener diputados por representación proporcional, porque ahí es justo el primer principio. No puedes tener más de 300 diputados por ambos principios. Sin embargo, por acuerdo de coalición sí lo podrían tener, que eso ya es en el día a día del Congreso. Vámonos con el ejemplo del Frente por México. Es la alianza Morena, PT y PES. Si cuando se conforme la próxima legislatura, cuando ya empiece el periodo ordinario de sesiones, cada uno tiene su bancada, con cada uno como un partido. Si se llevan carro completo, por decirlo de alguna manera, sí pueden tener más de 300 diputados, pero entre los tres. Pero no es que se los haya asignado el INE. Ese es ellos cómo dividen su votación. Exacto. Y además es interesante que este principio de sobrerepresentación no aplica para los distritos ganados por mayoría relativa. Es decir, si un partido, aunque es poco probable, gana los 300 distritos, si la votación que obtiene es menor al porcentaje, aún así se le darían estos 300 diputados sin ningún problema. No aplica para... el principio de sobrerepresentación solo aplica para los diputados plurinominales. Primera minoría nada más es el segundo lugar, el que queda en segundo lugar, el partido o coalición que queda en segundo lugar, se lleva un diputado, un senador en cada uno de los estados, y la fórmula para elegir a los senadores de representación de plurinominales funciona exactamente igual como funciona la de diputados. Sin embargo, hay dos excepciones. Una es que no aplica el tema de sobrerepresentación, ahí no existe la regla de sobrerepresentación, y no se divide en circunscripciones, sino solo existe una circunscripción a nivel nacional, es decir, se toman los votos obtenidos en todo el país para los senadores. O sea, el día de la elección, cada uno de los mexicanos cuando se encuentre en la casilla va a tener una boleta que diga para Senado de la República. Ahí lo que va a aparecer es el logo del partido con dos nombres, que son las dos fórmulas que escribe cada partido, que esos son los primeros 64 senadores que pueden tener acceso. Y después, el segundo lugar obtiene solamente el primer nombre, o sea, la primera fórmula. Esa es la primera minoría, para que se den una idea de cómo se conforma esta primera minoría. Es tu primer lugar y nada más le das un lugar de la fórmula. Ok, y en la parte de atrás de las boletas viene el listado de los RP. Exacto, ahí viene todo el listado. En el caso de diputados para cada circunscripción y en el caso del Senado de cada uno de los partidos o de coalición como lo hayan presentado. El Congreso es súper importante. Déjenme empezar. Una de las principales labores del Congreso es aprobar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la Federación, que es básicamente cómo se gasta y cómo obtenemos el dinero en México. Segundo, es donde se aprueban todas las reformas constitucionales. Recordemos en el actual sexenio de Peña Nieto con el Pacto por México, todas las reformas estructurales, pues en su gran mayoría fueron reformas constitucionales. Tercero, también se aprueban todas las modificaciones a leyes secundarias. Entonces, por ejemplo, parte de la reforma educativa, una parte es constitucional y otra parte tiene que ver con leyes secundarias que las aprueba el Congreso. También el Congreso aprueba nombramientos muy importantes y relevantes. Un ejemplo muy sencillo, la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción corresponde al Congreso. O por ejemplo, la terna para el Fiscal General de la República la propone el Congreso al presidente. Entonces tiene muchísimas funciones y muchas de las cosas que nos afectan a nosotros como en el día a día como mexicanos de cambios de leyes, en su gran mayoría están sucediendo en tanto Cámara de Diputados como en el Senado de la República. De las cosas que nos quejamos pasan por el Congreso, de las cosas que hace el presidente. ¿Por la Auditoría Superior? La Auditoría Superior de la Federación también, depende de la Cámara de Diputados también. Entonces las cuentas públicas de hecho son aprobadas por la Cámara de Diputados. Es complejo entender la labor legislativa. En el Congreso se discute y se aprueban la mayoría de los cambios a nivel federal en el país y eso implica mucho nivel de especialización y mucho detalle. Por ejemplo, cuando estaban las reformas estructurales, la mayoría de la gente sabía que se estaban aprobando en el Congreso, pero cuando votaron el día de la elección hace 6 años no estaban pensando que todas estas reformas iban a pasar por el Congreso, sino que son propuestas del presidente y que el presidente las puede aprobar casi por arte de magia. Y la realidad
es que casi todas las cosas que propone el presidente tienen que pasar por el Congreso Federal, sea en Cámara de Diputados o Senado de la República, dependiendo de las funciones.